Manual para el nuevo paradigma. Volumen 1. Continuación. Capítulo 16. El tiempo, según lo calculáis vosotros, llega a un punto crítico en cuanto a número de días. Preferimos verlo como eventos secuenciales, dado que el conocimiento de lo que podrían ser estos acontecimientos no está disponible para vosotros. El tiempo deberá ser vuestra manera de daros cuenta. Trataremos de coordinar la correlación tiempo-evento en relación a aquellos acontecimientos de lo que es importante que seáis conscientes. El contacto inicial entre los grupos progenitores es el enfoque principal del momento. A medida que progresen las cosas, os daremos la información que sea pertinente. Los métodos de contacto entre los miembros deben ser tales que no exista un neto patrón aparente y el lenguaje utilizado debe ser muy vago. Como mencionamos anteriormente, algunas palabras no deben ser utilizadas y, desde luego, ninguna debe ser utilizada sistemáticamente. Muchas de estas personas tienen sus propios sobrenombres para aquellos malvados planificadores de los que a menudo hablamos. Sería bueno evitar utilizarlos y simplemente aludirlos, o mejor incluso, no referirse a ellos en absoluto. Esto ayudará a evitar que se disparen los sistemas de alarma que os controlan regularmente. Todos los sistemas de contacto son controlados. Haríais bien en acostumbraros a este hecho. Cuanto más nuevo sea un método que entre en funcionamiento, más fácilmente es controlado. Desgraciadamente, el alambre y las latas de sopa de tomate no resultan adecuados, por lo que debéis utilizar vuestros sistemas de comunicación pensándolo mucho y con extrema prudencia. La alternativa de los encuentros cara a cara es que si os encontráis en un lugar público se darán cuenta. Esto empieza a parecerse a una de vuestras películas de espías, pero las cosas son como son. En este punto del tiempo no hay problema, pero cuando empiezan las reuniones entre aquellos de vosotros que son miembros aptos de este proyecto, 2 y 2 empezarán a tener sentido para ellos. La pelota debe pasarse hacia adelante y afuera, con poco contacto de retorno en relación al proyecto, en un modo repetitivo. Ninguna persona o grupo de personas debe guiar el proyecto. En el futuro, cualquier reunión, ya sea de negocios o por motivos personales, debe excluir intencionadamente cualquier mención a este proyecto. Las llamadas telefónicas, etc., no deben utilizarse para comparar notas. En un momento determinado, el grupo apropiado se reunirá para un encuentro en el que las ideas para esta futura experiencia de la humanidad se mezclarán. Una simple declaración de intenciones llegará identificando el nuevo género de experiencia como el foco de este proyecto. Es el momento en que cada persona y pequeño grupo debe considerar cuidadosamente las elecciones de a quién se le pasa el testigo. Luego, cada uno debe hacer sus contactos y el propósito se explica entonces en una situación cara a cara, mucho más difícil de ser interceptada. Lo mejor es elegir tomar decisiones sobre la marcha en relación de las localizaciones adecuadas. Probablemente lo peor sean vuestras oficinas privadas. Tal como señalé antes, sois considerados entidades con talentos especiales y, por lo tanto, de especial interés para ellos. No subestiméis vuestra talla a sus ojos. No conocemos otra manera de recordaros estos parámetros sin crear el marco, como en una película de capa y espada, aunque ya que ésta es una
obra en un pequeño escenario de la creación, quizá no resulte del todo inapropiado. Así pues, interpretad bien vuestro papel. Tan solo recordad que vuestra coordinación puede que no sea tan perfecta como la de Bruce Willis en sus películas. Esto puede que llegue un poco tarde, dado que los primeros encuentros ya habrán ocurrido. Sin embargo, el fundamento de este mensaje ya se dio a conocer a cada uno de los contactos en otros niveles de conocimiento dentro del entendimiento inconsciente. Será conocido para fijar este parámetro. Os estamos empujando, pero una vez iniciado el proceso, se moverá más rápido de lo que imagináis, porque la presión continúa creciendo. La comprensión del infierno planeado para cada uno de los espíritus humanos hará que el enfoque de un nuevo paradigma atraiga a cada contactado a un profundo grado de nivel espiritual. El deseo de participar y de ayudar en la solución de la alternativa planetaria será como dejar escapar un largo suspiro contenido en el espíritu de cada uno. Una gratitud sobrecogedora aportará la acción necesaria, ya que se dice que Dios ama a un corazón agradecido. Eso es cierto, y se puede hacer mucho a través de esta emoción. Produce una elevación de espíritu. Ciertamente, aquellos de vosotros que habéis estado sirviendo en la expansión de la verdad a vuestros prójimos, podéis utilizarlo como impulso. A medida que habéis ido reconociendo y entendiendo el futuro planeado para este planeta, la falta de comprensión de la gente y su negativa a creer en su existencia, os ha hecho enfrentar muchas horas de desaliento. Sin embargo, cada uno ha continuado difundiendo la verdad. ¿Acaso esto no es un magnífico cambio de enfoque? Ahora hay la comprensión de que, por fin, existe una vía para atravesar esto, un plan que está adquiriendo forma y que las fuerzas de la creación están aquí para ayudar. Esto será un punto crucial en la conciencia de cada uno, que aportará un cambio de actitud y empezará a atraer a multitudes de gente despierta. No es que el mensaje de la verdad de lo que está presente y rodeándoles sea diferente en ese estadio, sino que habrá una cierta actitud subyacente que será el activador de los detonadores de cada conciencia que escuche. Empezará a ser debatido y el mensaje se transmitirá de uno a otro, cobrando fuerza. No sólo estará limitado a los que escuchan tertulias y conferencias. A aquellos que han leído y se han informado, se les pedirá que informen y expliquen. Fieles narradores del horrible relato, vosotros sois los avatares de este tiempo. Sin embargo, en el nuevo paradigma no hay lugar para la conciencia de víctima, mártir. Importante, no hay lugar para la conciencia de víctima, mártir. No está en el plan permitir que este modelo prosiga. Esta información es para que la reflexionéis, que vuestra experiencia esté plena de sincronicidades y encuentros amorosos. Capítulo 17. Cuando la conciencia de grupo se reunió para crear la experiencia de la Tierra como un flujo de la creación, dentro del esquema se hizo particular hincapié en el elemento del libre albedrío, con el deseo de permitir que el elemento creativo tuviera rienda suelta. Se esperaba que este especial énfasis permitiría un florecimiento de lo que vosotros llamaríais una experiencia utópica dentro de las leyes universales. Lo que no se contempló es que se crearía lo opuesto dentro del contexto de este enfoque, el gozo de la abundancia
era visto como resultado de la adecuada colocación de estas leyes en el centro de la experiencia. En lugar de eso, el resultado fue que la abundancia de materialidad se convirtió en el centro y el concepto de que el fin justifica los medios se convirtió en el marco del uso distorsionado de estas leyes universales. Si la versión distorsionada de las leyes que ciertamente gobiernan la existencia en este universo de pensamiento proyectado es todo lo que se conoce, entonces, ¿cómo vais a crear vuestro camino a través de esta experiencia hacia un nuevo paradigma que esté en armonía con la totalidad de todo lo que existe en equilibrio? Este es el kit de la cuestión. Si el enfoque terrenal fue creado a partir de un grupo central, el objetivo sería dirigirse de regreso al punto de inicio. Imagínenlo como un punto de comienzo, con un pequeño grupo de puntos uniéndose para formar un único punto más grande. Luego, ese punto va expandiéndose hacia afuera, como una burbuja con un punto central en el medio, todo ello en un movimiento de expansión. Imaginen a continuación la misma burbuja que empieza a cambiar de forma, se convierte en una forma alargada que continúa deformándose en diversas configuraciones hasta que parece alcanzar un punto de auge a medida que más y más presión se enfoca hacia ese punto del medio. Ahora, en vuestra imaginación, ¿cómo devolveríais a esta configuración la forma de un círculo perfecto? Recordad la forma en que se creó el círculo la primera vez y repetid el proceso. ¿No es eso lo que hemos estado recomendando? Para hacer eso no necesitáis ser seres supradimensionales y omniscientes, ya que cuando os reunís con la intención de crear este regreso al equilibrio, solo necesitáis invocar el proceso de creación para obtener guía. Creednos cuando os decimos que es a través de vuestra intención coordinada que se equilibrará la distorsión. Es la conciencia de la masa la que controla la forma de la burbuja. Existe dentro de un movimiento fluido que tiene los pensamientos de todos. A medida que la presión negativa empuja con determinación la conciencia de la masa para ajustarse a sus formas pensamiento distorsionadas, que son contrarias a lo que sostiene la existencia de la burbuja, la conciencia de la masa empieza a reaccionar. Dentro de cada individuo existen conexiones disponibles con la fuente que compone la conciencia de masa, que empiezan a ser estimuladas, a resonar como si estuviesen irritadas con esta presión. La conciencia de esta reacción causa más presión, que se aplica mediante los métodos que ocasionaron la situación actual. Pensadlo desde la perspectiva del punto de estallido de la burbuja. Si la burbuja tuviera que reaccionar como lo hace uno de vuestros globos, ese punto empezaría a debilitarse y a ser más vulnerable. ¿Qué pasa si ese punto, que consiste en pensamiento que piensa, en lugar de eso se engrosa y reacciona en forma contraria a las leyes aparentes del mundo material? Recordad que el pensamiento que se piensa no podría aceptar un pensamiento que no encajase dentro del contexto de la creación. El pensamiento contrario a la creación solo puede ser dirigido enfocándose con lo que podríais denominar como un gran esfuerzo. No puede ser liberado para completar la creación por sí mismo. Así pues, este proceso requiere que cada contingencia deba ser considerada y contenida dentro del plan, o incluida al plan,
lo que a su vez afectaría a la totalidad de éste. ¿Crees que esto es posible cuando se compara con el reino del pensamiento, que puede pensar dentro de sí mismo y conoce cada contingencia en menos de lo que dura un parpadeo? Todo este pensamiento pensante tiene una restricción increíble denominada libre albedrío de los participantes. Sin embargo, cuando el libre albedrío de los participantes entra en resonancia a través de la intención y propósito, entonces toda la creación se desata, por así decirlo. ¿Tan sencillo es? ¿Qué pasa con las leyes de la creación, quebrantadas por todos aquellos dentro de la conciencia de masa? ¿No se requiere que cada uno de ellos se arrepienta y renuncie a sus pensamientos erróneos? No hay para tanto. ¿No es de esto de lo que va la experiencia? ¿Habéis olvidado algo? Cada uno de vosotros es pensamiento manifestado en energía tridimensional. Si el pensamiento puede pensar dentro de sí mismo, ¿pensáis acaso que puede hacerlo dentro de cada individuo? Puede, pero tiene la única limitación del libre albedrío. Sin embargo, el deseo de atravesar esta experiencia y de volver este planeta en su totalidad al lugar que le corresponde dentro de la creación es una decisión que pertenece al libre albedrío. Cuando, debido a la presión ejercida, se alcanza un punto interno de ebullición dentro de cada conciencia, ¿no crees que dentro de cada uno se alzará una petición de ayuda a su creador? Hay un punto en el que todos aquellos que están bajo el hechizo de religiones que precisan de un intermediario para comunicarse con su Dios, se saltarán esa creencia y emprenderán ellos mismos una llamada que despertará la comprensión de su verdadera conexión. Cuando esto alcance un nivel crítico, se unirá al nuevo punto de enfoque que se está formando en el centro del círculo real, burbuja de existencia que ha existido siempre dentro de la creación. Se trata de identificarse con la burbuja real y no con la de esta obra que se representa en el escenario de la conciencia de masa. Si ese es el caso, ¿por qué tanto alboroto? Porque la obra es realidad para la conciencia de la masa y en términos de su libre albedrío es real, y la existencia continuada de estas extensiones de almas está en peligro de grave deterioro junto con las reacciones subsiguientes que no pueden ser explicadas en términos tridimensionales. Es una cuestión de que suficientes de estas extensiones se den cuenta de que tienen la capacidad para reconocer y reclamar otra realidad. Quizás vuestro saludo debería ser: bienvenido al bando ganador. Identifiquémonos y reivindiquemos. Capítulo 18. Empieza un nuevo día mientras vuestro planeta gira sobre su eje y la humanidad duerme bajo la influencia de las fuerzas de la oscuridad. Sus planes parecen moverse en un inexplicable enfoque hacia el desastre y sólo aquellos pocos leales parecen estar despiertos y percibiendo el movimiento de fatalidad que se cierne sobre este encantador mundo verde y azul. La magia de la belleza se vuelve borrosa y el único hogar del que dependéis se apaga a vuestro alrededor y aunque se notara es ignorado. Los días finales descienden al abismo mientras vuestra televisión, deportes y pócimas del sueño os drogan figurada y literalmente. ¿Qué podéis hacer unos pocos para detener la marea de oscuridad que desciende más y más rápidamente?
¿Deberemos relataros lo que ya sabéis, gemir y golpearnos el pecho como hicieron los profetas de la antigüedad y pedir a gritos que Dios nos salve? Millones ya han estado haciendo esto a un Creador que ellos creen que ignora sus gritos suplicando respuesta a sus plegarias. Ellos piden desde la perspectiva de víctimas que desean ser rescatadas y no se puede recibir respuesta a tales plegarias. Sólo aquellas plegarias que piden poder dentro del marco de la creación pueden ser contestadas. ¿Acaso creéis que las estrellas cuelgan de vuestros cielos por la fortuita petición de un ser divino? Claro que no. Están ahí dentro del diseño de equilibrio y de las leyes matemáticas que sostienen todo lo que es. El hombre sigue suplicando mecánicamente y bloquea la verdadera ayuda que desea porque no está dispuesto a participar, excepto en maneras que son contrarias a las leyes verdaderas que sostienen su infeliz existencia. La historia de estas leyes nos rodean en todo lo que queda de la naturaleza, pero en su sufrimiento cierra los ojos. Los que estudiaron ciencia analizan los componentes, pero no en el proceso de la vida, dentro de las estructuras manifiestas de la vida que les rodea. El análisis mental de la mente les engaña con la arrogante creencia de su superioridad sobre el entorno, en vez de su hermandad y vínculos con él. ¿Cómo pueden ser ayudados los que están cada vez más y más ciegos al verdadero proceso en el que existen? La víctima no puede ser rescatada, sino que debe levantarse tirando hacia arriba del cordón de sus zapatos y rescatarse a sí misma siendo responsable de su propio rescate. El hombre está hecho de la esencia de su fuente, es un diminuto holograma de su fuente. Un holograma es un pequeño fragmento de una totalidad que tiene el potencial de proyectar la totalidad de la cual procede. Aunque el concepto de holograma ha sido comprendido en parte, no ha sido analizado, aplicándolo a la esencia de la vida que está en el interior de todos los seres autoconscientes. Enfocar de nuevo este fragmento hacia su fuente de existencia es lo que determina el grado de la totalidad de la fuente que se manifiesta en la realidad conocida de cada fragmento de experiencia. Si consideráis el grado de enfoque que ha traído a manifestación el planeta Tierra desde el fragmento de su fuente, podéis empezar a entender la situación, observar la magnificencia del cuerpo humano que sirve de vehículo a vuestra experiencia aquí, un vehículo capaz de albergar una autoconciencia que puede contemplar su fuente sólo con quererlo, porque esa fuente se contempla a sí misma y haciéndolo así se fragmenta a sí misma a fin de que pueda contemplarse a sí misma aún más a través de la experiencia manifestada. Es el libre albedrío que hace esto en ello, dado que el libre albedrío es el vehículo de su contemplación, se manifiesta en cada fragmento holográfico. Este libre albedrío permite toda experiencia dentro de un mayor aumento de su proceso de autocontemplación. Es la polaridad la que capacita el reconocimiento de aquello que sirve al proceso de contemplación y de aquello que no sirve, de manera que el equilibrio de ambos permite la realización de cada exploración en el retorno del fragmento que originalmente se proyectó de la fuente. Para seguir este proceso como está presentado, hay una espiral de comprensión cuando es contemplado por la mente que lee esta información.
Cada fragmento se restituye a sí mismo, a la fuente que lo proyectó. De esta manera sois dirigidos a comprender el marco del proceso en el que estáis inmersos, porque cada uno de vosotros sois un fragmento holográfico de la fuente de todo lo que es. En el proceso de autocontemplación, ¡qué espanto! ¿Os convertiréis en nada si seguís el camino de retorno? Claro que no. Con cada fase que regresa a la fuente de vuestra entrada en la experiencia, crece vuestro propio autoconocimiento y se hace más y más grande hasta que tenéis el potencial absoluto de ser un igual completo dentro de la totalidad mayor de la fuente que se contempla a sí misma. ¿Colapsa esto vuestras mentes finitas? No debería. Debería ser la noticia más reconfortante que nunca habéis englobado. ¿Podría haberse descrito un cuadro más brillante de vuestro futuro? ¿Qué posibles placeres podrían nunca equipararse con un futuro como este? Dejad que os asegure que no existen placeres efímeros del cuerpo encarnado que puedan compararse con los que os esperan cuando la autoconciencia empieza a ascender la espiral de experiencia hacia el objetivo final. El problema reside en cómo pasar por encima del abismo de confusión montado como trampa por aquellos que están enganchados al abuso distorsionado del aspecto del libre albedrío. Estos han quedado tan atrapados que se perciben a sí mismos como suficientemente poderosos para lograr no sólo la igualdad total con la totalidad de la fuente de todo, sino para lograr la superioridad. Incluso el distorsionado paradigma psiquiátrico de vuestro tiempo consideraría esto como una locura, tan solo con que pudieran abarcar la conspiración en su totalidad. Dentro de esta distorsionada usurpación de poder, se necesita tener una reproducción distorsionada del proceso, una contraparte a lo que ya existe. La humanidad es tan solo la piedra angular para construir esto, ya que ellos no pueden crear a partir de una potencialidad negativa, por más que lo intente, no funcionará. Así pues, lo que les queda es el proceso de convertir lo que ya existe desde lo que denominaríais positivo en su opuesto, un equivalente negativo. Ahora bien, esto no es algo nuevo en vuestro cómputo lineal de tiempo. ¿Cuánto han conseguido? Para no abrumaros completamente, digamos que han alcanzado una etapa crítica. Permitir que esto continúe haría peligrar más de lo aceptable la experiencia manifiesta de la fuente. Basta con esto para traer un foco de la conciencia de esta imponente totalidad de la fuente a considerar el problema, la potencialidad de este foco para restaurar el equilibrio en todo el proceso, como explicamos antes, es estupendo de ver, incluso dentro de los límites de la percepción tridimensional. Antes tratamos de explicar que la ayuda está disponible, que es poderosa y que incluso la hemos subestimado. Sin embargo, la clave para liberarse de esta imponente fuerza radica en lo mismo que creó la situación en primer lugar, y es el libre albedrío. Si no fueseis tan valiosos además de ser el vehículo de cambio, podrían utilizarse otros medios para acabar con esto. Para mantener el equilibrio de todo, debe considerarse el fragmento del cual cada uno de los fragmentos individuales de este foco forma parte. ¿No se os puede simplemente borrar del mapa? Eso crearía un error que ocasionaría repercusiones
inaceptables. Todos los fragmentos deben regresar a la fuente de la que fueron enfocados, a fin de que la fuente permanezca en el equilibrio de la totalidad. Esto no significa que aquellos que han perpetrado esta experiencia distorsionada hasta el extremo no vayan a tener algunas interesantes experiencias educativas, porque ciertamente las van a tener. Vuestra percepción del tiempo no os permite contemplar dicho proceso, así que no lo intentéis. Es importante que mantengáis en conciencia la totalidad de esta situación para que podáis empezar a contemplar la comprensión de que incluso aquellos con los patrones de comportamientos más oscuros son también valiosos para la fuente a la que denomináis Dios. Son una parte de la totalidad de todo lo que la palabra fuente implica. Deciros simplemente que forman parte de todo lo que es, no os aporta la comprensión que abarca el necesario entendimiento, por lo que aquí se intenta abordarlo desde otro ángulo, un regreso a la educación básica en vuestras palabras. Esperemos que ahora se haya conseguido, si no, quizás volver a releer todo esto lo conseguirá. No es que queramos ablandar vuestra actitud hacia lo que se está perpetrando, cosa que favorecería su causa negativa, sino que comprendáis por qué destruir simplemente todo el experimento no es una opción, o por qué malograr sus planes no resulta suficiente. La fuente lo quiere resuelto. ¿Y quiénes somos nosotros para discutirlo? Tenemos este factor clave por resolver. Por tanto, pongámonos en ello. Capítulo 19. En todo el mundo hay un sentimiento de malestar más y más grande. Los aspectos intuitivos de cada ser están empezando a despertar, porque la energía en la atmósfera del planeta resuena con el enfoque de atención dirigido sobre este planeta único en toda la galaxia. Vuestros compañeros despiertan, y ciertamente los convecinos despiertos se están dando cuenta de lo que pasa aquí. Es algo diferente a las energías sofocantes de manipulación directa que se están difundiendo sobre vuestra conciencia consciente. La atención galáctica está llegando a través de energías demasiado sutiles para ser recogida por los métodos mecánicos utilizados por los que se enfocan en el intento oscuro. La oposición debe alcanzar sus fines utilizando métodos para suprimir el movimiento expansivo natural del pensamiento dentro de la forma manifestada, lo que está fluyendo en vuestra conciencia de masa desde la galaxia que os rodea es de una calidad natural expansiva. Se recibe dentro de la conciencia y entonces sigue su naturaleza expansiva y aflora exponencialmente al exterior de la conciencia consciente en forma de sueños y patrones de sueño que no son tranquilos. El factor gobernante en relación a la recepción de este mensaje galáctico es el grado de supresión de la conciencia interna de cada ser individual. ¿Cuán bajo es el índice vibratorio del ser? ¿Puede recibir todavía la estimulación de las vibraciones más elevadas y rápidas de la forma pensamiento galáctico? Esto no es un mensaje de condolencia enviado por individuos compasivos. Eso sería un truco de las energías bajas oscuras, otra de sus técnicas de supresión. Más bien, es un enfoque de estimulación, de manera
que los receptores de luz que se mantienen cada uno enfocados puedan ser devueltos a un mayor uso. Empezáis a ver, pues, que hay dos puntos focales de energía en movimiento, uno de represión y uno de estimulación. Preferimos no utilizar terminología belicista aquí, pero puede observarse que la batalla por este planeta ya está en marcha, no como la descrita con matanzas por doquier, producidas por ambos bandos, sino reivindicando y reteniendo las energías del alma. Un bando hace planes para muchos, el otro para todos. Recordad que si tan solo una diminuta unidad de energía llegara verdaderamente a destruirse, entonces la totalidad de todo estaría perdida. La fuente de todo lo que es expansiva por naturaleza. La energía puede cambiar de forma a través de lo que parece ser el auge y caída o el nacimiento y muerte de la forma, pero la energía que está en los mismísimos fundamentos de este fenómeno está siempre presente. Siempre existe una polaridad dentro del formato de esta omnipresente energía. Sin embargo, no tiene por qué hallarse presente en el formato de lo que percibís como maligno, fuerzas oscuras. La polaridad opuesta es otra cosa. Lo que debéis comprender es que lo que aparece como la polaridad opuesta en la experiencia del planeta Tierra es una aberración, un uso distorsionado de esta polaridad energética. Es la excepción, no la norma. Cuanto más claramente comprendáis lo que tenéis a vuestra disposición dentro del contexto de esta situación, más fácilmente seréis capaces de mantener el enfoque de vuestro propósito dentro de estas energías en movimiento alrededor y a través vuestro. Es más fácil sucumbir a las energías de represión en algunos momentos de vuestro tiempo que mantener vuestro enfoque en las energías estimuladoras que actúan dentro de vosotros. La batalla, entrecomilladamente, no es en la superficie del planeta, tal como se os ha dicho, sino que se localiza en la conciencia individual y, por definición, está también en la conciencia planetaria, o bien es comprendido o incomprendido que en la conciencia planetaria las mentes de la humanidad, combinándose una con otra, son lo que contiene la conciencia consciente del propio planeta. Por tanto, la transformación del planeta, ganada por ella a través de su repetida maternidad, de las civilizaciones que han ido desarrollándose, depende de la transformación de su actual civilización residente. Podéis empezar a comprender que la unidad de este proceso de desarrollo crea el potencial de abuso. La solidificación interior del propósito energético es organizada para el proceso de trascendencia. El polo opuesto concibe la represión de un mundo en lugar de la transformación expansiva planetaria a dimensiones vibratorias más elevadas de experiencia, con la presencia de tanto intercambio de pensamientos, con energía densificada entre los habitantes del planeta. El intercambio mente a mente de conocimiento conceptual ha alcanzado un punto de descenso muy importante. Eso ha dado como resultado la proliferación de comunicaciones mecanizadas, cada una de ellas representando las habilidades que una vez fueron de uso común en vosotros, sin ningún artilugio manifestado que las posibilitara.
con el rápido avance de estas tecnologías, aparatos, a través del enfoque de la manifestación densa de baja vibración, lo que parece ser un maravilloso progreso es justamente lo contrario. Representa una pérdida de la capacidad de enfocarse en el uso formativo y expansivo del poder del pensamiento inherente a toda la creación. El menosprecio del espíritu está de nuevo funcionando, distrayendo vuestra atención de la potencialidad de crear hacia afuera, desde dentro, a través del uso de la actividad mental exterior de análisis y manipulación de vuestra realidad manifestada. El flujo natural debería ser dirigido a explorar el conocimiento interior y entonces se manifestaría hacia afuera en vuestras realidades para encontrarse ahí con mayores experiencias. ¿De dónde creéis que proceden las grandes ideas que sirven a la gente? En lugar de eso, éstas están siendo tergiversadas en utilizaciones que reprimen a la gente justo frente a nosotros, sin que consigáis advertir lo que se está haciendo. Estáis mirando todo el rato el show escenificado, mientras ellos están desviando vuestra atención. Así pues, ahora empieza en serio el jolgorio. Estáis haciendo vuestra última tentativa para alcanzar el conocimiento interior de tanta gente como sea posible a través del último uso disponible de sus tecnologías. Pero también estáis empezando a unir fuerzas con la estimulación de la energía interna. También vosotros estáis recibiendo este estímulo. Es más, sois como las estaciones repetidoras que utilizan vuestras emisoras de radio. Estáis sirviendo a múltiples propósitos y sois perfectamente conscientes de estar haciéndolo dentro de las porciones de conciencia interiores de vuestra experiencia de totalidad. Confiad en el proceso y, por así decirlo, aguantad la vela. Todo está lejos de estar perdido, no es una causa perdida. Bienvenidos al lado ganador, enfocar y manifestar. Capítulo 20. La gloria de vuestras naciones se desvanece ante vuestros ojos a medida que, una a una, son atacadas desde el interior y desde el exterior. Cada una depende de los donativos monetarios que, a cambio, requieren la entrega en mano de los derechos de minería y de otros recursos. El dinero es desviado hacia cuentas secretas que vuelven a los usurpadores a medida que los líderes son depuestos o asesinados. Los ciclos se repiten una y otra vez. Los pueblos son entonces abandonados por sus propios gobiernos y deben valerse por sí mismos en situaciones de carestía de recursos y de más y más regulaciones. No es una bonita imagen para contemplar. ¿Y ahora qué? Consideremos de nuevo aquellas posibilidades que podrían aportar un cambio a esta situación de pesadilla. Podría ser que las fuerzas tras esta situación estuvieran creando condiciones para culminar su plan de eliminación de la gente de este planeta, pero que ello implicara repercusiones que superan su capacidad de control. Podría ser que hubieran pequeños y desconocidos fallos en el sistema de esos planes que, si se aprovechan, pueden causar resultados no planeados. No solo es posible, sino que es probable. Vamos a considerar el efecto 2000 solo como una posibilidad.
si todas las maravillas tecnológicas de los fundamentos del poder, agua, comunicaciones, dinero, viajes, etc., dependen de que los ordenadores funcionen, también es aplicable a los sistemas de comunicación militares y conspiradores y a otros fantásticos mecanismos que han planeado utilizar. Todos ellos fueron construidos por contrato. Es bien sabido que los contratistas se desvían de las especificaciones cuando quiera y donde quiera que sea posible para rebajar costes. Es totalmente posible que hayan sido utilizados por lo menos algunos chips de ordenador estándar en lugar de los diseños especiales especificados. Si esas sustituciones contienen el mismo problema de fechas que los que están deliberadamente siendo utilizados para crear un fallo caótico en vuestro mundo tal como lo conocéis, ¿cómo afectará eso a sus planes? Dado que debe existir un intercambio sinérgico de información entre sistemas de computación, también podrían haber repercusiones dentro de su propio sistema, creado aparte, que ocasionarán caos dentro del caos. Parte de su plan puede desplegarse, pero a fin de establecer y luego mantener un control completo, que es su objetivo. Todo debe proceder según el plan. ¿Qué pasaría si sólo una parte suficiente de su plan se pone en marcha de manera que la gente pueda darse cuenta de la verdad, pero su propio caos interno permite lo que podríamos llamar una fusión desde dentro? ¿Qué pasa si los campeones de la humanidad que están trabajando desde dentro han colocado deliberadamente fallos técnicos en sus sistemas? Interesante de considerar. Supongamos que el escenario anterior es cierto. Ahora tenemos lo que podría denominarse un caos por partida doble, junto con una parte del plan de esclavizamiento que ha quedado suficientemente al descubierto como para finalmente despertar a la humanidad. Esto añade una tercera capa al caos de este escenario. En todo este caos, ¿cómo se mueve entonces el equilibrio hacia la supervivencia de la humanidad y del planeta? Hay un elemento más que debe ser intercalado aquí. ¿Qué pasa con los seres extraterrestres que han estado explotando la estructura de poder que ellos han entrenado en el lugar? ¿Serviría a sus propósitos el arriba mencionado caos? ¿Podría ser que hubiesen saboteado los planes de sus propios secuaces para eliminarlos del juego? ¿Tienen otro plan preparado que se superpone a los que están actualmente en juego? Podríamos decir que las cosas se complican. Sin embargo, todavía podríamos complicarlas más, dado que estamos profundizando en las posibilidades. Cuando un planeta interfiere con otro en detrimento de su progreso, tenemos funcionando la ley universal de la atracción. Dicho simplemente, lo que le hacéis a otro, se os hará a vosotros. Si interferís con otro planeta, habéis otorgado permiso para que otras fuerzas planetarias interaccionen con vosotros. Ajá, ¿empieza a vislumbrarse mejor el complicado plan? Esperemos que vuestro corazón solo os haya dado un vuelco y que la verdadera esperanza haya nacido en vuestra imaginación. Todavía estamos ante el dilema de todo este caos. Así pues, arrojemos un poco más de luz. Una vez se ha interferido de manera directa con un planeta, de otra forma que no sea en calidad de asesor, los habitantes de ese planeta pueden solicitar ayuda para restablecer el equilibrio y el orden. Aquí
está la clave. La ayuda debe ser pedida y se considera que la oración es el método apropiado para pedir. Sin embargo, debe realizarse en forma de lo que se llama oración afirmativa. La oración afirmativa implica entrar en el modo creativo, que es vuestro modelo, hecho a imagen y semejanza de vuestro Creador. La humanidad debe realmente salir a la luz como un grupo enfocado y entonces moverse hacia un modo creativo, en armonía con la espiral ascendente del desarrollo de la evolución individual y planetaria. Ahora bien, conociendo la naturaleza humana, habrá quienes, una vez recuperados del susto, querrán devolver inmediatamente a su lugar lo que está dentro de su zona de confort. Desearán sacar provecho de la situación para crear otra situación de poder por encima de la gente, por lo que se pedirán a gritos nuevos líderes. Esto no sería desarrollo. El siguiente nivel está basado en la responsabilidad individual, a menos que sea esto lo que se halle en el fundamento del nuevo paradigma. Este planeta y sus habitantes perderán la oportunidad para trascender. En el esbozo ya percibido, lo importante de la oración de solicitud de ayuda es que necesita estar funcionando para reemplazar las oportunidades de regresar a lo anterior. La ayuda que necesitáis para que eso sea realidad será entonces asegurada. La ayuda no será militar en absoluto, será el amor del Creador manifestado y será sinceramente recibida, puesto que interactuará con el ser interior, que es la conexión directa olvidada con el Creador. Amor conectándose e interactuando con amor aportará cambios más allá de vuestra capacidad de imaginación. También es apropiado remarcar que a nivel planetario el planeta tendrá a su vez una experiencia similar. Que esta información pueda sustituir vuestras preocupaciones sobre vuestro futuro. Bienvenidos al lado ganador, enfocar y manifestar. Capítulo 21. Llegó el momento de enfocar a fin de que el énfasis se centre en el cambio crucial necesario para pasar de una fase del proyecto a la siguiente. Eso no quiere decir que la primera fase esté ya completada. Esa parte que incluye localizar y obtener la información sobre las actividades de los oscuros está ahora en marcha. Desde nuestro punto de vista, al observar las composiciones de energía, está dándose el suficiente movimiento en la fase de despertar como para asegurar su continuidad. Hay suficientes individuos enfocados en difundir la palabra a fin de que siga con este ritmo. Ahora la información se está comentando entre la gente, en particular entre quienes la leen y escuchan. Como sabéis, bien sea a través de discusiones cara a cara o a través de los chats de Internet, etc., el efecto crítico de dominó está iniciándose a fin de mantener el ritmo. Ahora que la llamada a despertar está sonando, es necesario preparar el próximo paso, no fuera a ser que la inercia causada por la falta de comprensión de qué hacer a continuación favorezca el ataque de técnicas para adormecer la mente, a fin de seguir manteniendo la ventaja. El siguiente paso implica la elección individual de mantenerse firme la determinación de desprenderse de la emoción del agobio y de observar desde un espacio que está más allá del alcance de las técnicas de control.
Parece un pequeño paso, pero es decisivo porque es el comienzo de la separación del rebaño, por así decirlo. Es un paso que puede ser realizado sin el peligro que supondría la resistencia física. Es algo que puede efectuarse de forma segura sin ser detectado por las aparentemente aterradoras entidades que luchan por controlar. También es culminante en el proceso de cada individuo el llegar a estar consciente de que existe una conexión de conocimiento, una parte del yo que permite esta observación. Detona el giro dentro de la sobreestimulada función del ego y así éste empieza a calmarse. Esto lo traerá luego de vuelta a su verdadero propósito intencional en sí mismo. Es una experiencia de recuperar poder, porque empieza a crear el equilibrio de expresión de lo que se pretende en la experiencia manifestada. Esto es un punto crucial. Al establecer la observación de la experiencia, se empieza a producir de forma suave y fácil un cambio en el enfoque. ¿Cómo es mejor que empieces a cumplir tu misión? Practicando intencionadamente el proceso en ti mismo. Empezarás a guiar a aquellos con quien estás en contacto, ahora que están despertando al conocimiento de lo que sucede a su alrededor. En su consideración de esta información hay un elemento muy activo de miedo y de cómo podría afectar a sus vidas. No es fácil contemplar que desaparezcan de su existencia todas las maravillosas comodidades modernas, mientras que se preguntan cómo van a ganarse la vida. Para ellos es un augurio de pobreza total y, por tanto, es más fácil seguir empujándolo detrás de su conocimiento consciente y no tenerlo en cuenta. Sin embargo, continúa surgiendo en sus pensamientos como la boya de un sedal. Es apropiado sugerirles que se distancien del problema y empiecen a considerar qué posibilidades tiene de sacar provecho de la situación. Se presentarán oportunidades mediante el trueque, el intercambio y otros métodos que serán creados en el periodo caótico del cambio, dado que resultará difícil acumular riqueza material. Eso liberará el aspecto creativo inherente a todos los fragmentos del creador. La creatividad es la tónica de la experiencia en todos los niveles. De esta manera, ninguno de nosotros hubiera ni siquiera sido pensado en la existencia. La clave de todo esto es pedir ayuda al centro de pensamiento, es decir, a nuestro yo superior, que estimula esta experiencia y nos mantiene en ella. Si no fuera por ese centro, los bloques básicos de energía, átomos, moléculas y células, simplemente se separarían. Parece difícil correlacionar la probabilidad de éxito de todo un planeta con solo unos pocos individuos que empiezan un giro mediante un simple cambio de su perspectiva personal y fomentan luego un cambio similar en aquellos que se hallan en su esfera de influencia. Pero así es como debe hacerse, de igual manera que un largo viaje se inicia con el primer paso, así también el cambio empieza con la experiencia individual. Eso es especialmente cierto cuando sigue la metodología del formato en que se operan las leyes que gobiernan la creación manifestada. Primero, debe existir algo para que la energía pueda ser atraída hacia ello. Al principio había el pensamiento, y el pensamiento se hizo carne, es decir, se manifestó. Siguiendo al pensamiento conceptual, debe existir el deseo para que se manifieste.
Solamente pensar el pensamiento no basta para hacer que surja. Debe existir un deseo emocional que aporte el combustible para el movimiento o cambio de energía del pensamiento en expresión. A través de la coagulación de las energías atraídas se inicia la manifestación. La forma incluye más cosas, incluye situaciones, circunstancias y una estimulación del deseo de pensamientos adicionales que apoyen la finalización de la experiencia deseada. Una vez iniciado el proceso, es con el impulso creativo de moverse hacia la finalización que el propósito se armoniza con las leyes universales. El enfoque deseado debe proporcionar libertad dentro del viaje en espiral de regreso a la fuente para todo lo que afectará. Cuando este es el propósito subyacente, entonces lo armónico de la atracción es puesto en movimiento con todo su sutil poder liberado. Está bien revisar lo básico cuando está a punto de iniciarse un giro en el enfoque creativo de una acción deliberada de gran magnitud. Todos y cada uno de los cambios en el destino de este planeta se captan con gran anticipación en los niveles de conocimiento más elevados. Las vibraciones más sutiles, estos cambios que conducirán al establecimiento del equilibrio y la armonía, reciben el aporte de energía de apoyo que a su vez refuerza y acelera el proceso. Estaría bien reconocer esto con gratitud como parte de vuestras meditaciones. La actitud de gratitud crea un flujo de retorno y permite un mayor intercambio de esta solícita conciencia de apoyo. Iniciar un cambio dentro de un flujo energético tan consolidado como el secuestro planeado de este planeta es el aspecto más difícil del proyecto de devolver este planeta a la seguridad de la armonía y el equilibrio. Ha requerido considerar todas las respuestas individuales creadas al reconocer estas energías distorsionadas en acción y descubrir además su origen y propósito. Luego, poner este conocimiento en palabras escritas y habladas y luego la creación de métodos para diseminar la información. Todo esto ha de ser realizado dentro de un flujo de intención negativa que no solo está en movimiento, sino que puede incluso compararse con un río de aguas rápidas. Con todo, por escasos que seáis, tenéis la capacidad de llevar a cabo esta aparentemente imposible proeza mediante la intención alimentada por el deseo de salvar a vuestros compañeros y a vuestro planeta de ser explotados. Si podemos proseguir el proceso con este mismo nivel de intención y deseo, a fin de que muchos más pasen por esta información que les atañe hasta el próximo paso, todo continuará hacia el deseado resultado final. La mayor parte del paso primero se realizó sin que la conciencia de superficie supiera a dónde conduciría el conocimiento y comprensión de la situación que sepulta a la humanidad. Era la necesidad de informar y despertar para que se pudiera hacer algo. Los pensamientos de resistencia contra las directrices originales para seguir gobernando al pueblo impulsaron el proceso. Desgraciadamente, el gobierno del pueblo por el pueblo conduce a la tiranía en sucesión rápida a través de muchos pequeños pasos. Ir más allá, hacia un nuevo paradigma, es el siguiente paso en la evolución de la conciencia de la humanidad. Comprender que el ideal de libertad
a través de la responsabilidad personal, ofrece la verdadera solución. Es un gran salto en la realidad percibida y todavía lo parece más para aquellos pocos que empiezan a aceptar esta teoría como posible y luego empiezan a examinarla. Sin embargo, el empuje a la opción de no hacer nada durante el colapso del experimento actual presionará para que se consideren nuevas alternativas. La falta de responsabilidad personal dentro del ideal de las entidades gobernantes elegidas hará que se den cuenta de ello como la clave del éxito. El eslabón más débil, el músculo, debe ser reforzado con ejercicio, debe tener la oportunidad de ser utilizado para que pueda fortalecerse. Este debe ser la base para salir de la situación actual hacia un nuevo comienzo. Alumbrar esta idea es lo siguiente en la agenda. Será como colocar la segunda gran piedra en medio del flujo de un río rápido a fin de desviarlo hacia otro cauce. Sin embargo, una vez colocada la primera piedra, es el momento de añadir la próxima para desviar más agua, dado que ahora hay más que disponibles para mover esa piedra. Hay un dicho en vuestra cultura relativo a realizar cualquier trabajo difícil de que el caballo más dispuesto es el que debe ser espoleado. Al conductor compasivo no le resulta fácil, pero sabe que es lo que hay que hacer. Por tanto, os bendecimos a vosotros, los más dispuestos en estas horas críticas de esta operación de rescate, como también decís vosotros, hay que perseverar. El esfuerzo vale la pena. Capítulo 22. Debemos esperar el fracaso del conflicto planeado, porque debe haber un adversario para que eso suceda. Si no hay armamento que les combata, ¿qué harán las fuerzas oscuras? Tales conflictos ya existieron, pero el resultado final no debe ser repetido. Estaban aquellos que se autoeligieron y que no conocían otra manera para oponerse a esas fuerzas de energía distorsionada, y ello dio pie a dos errores que no equivalen a un acierto. Es imperativo que se comprenda que la resistencia armada es inútil. Aquellos de nuestros encargados de ayudar en resolver esta situación no la apoyaremos. Aunque ya fue mencionado anteriormente, parecía apropiado dejar este punto totalmente claro. Existe un interesante método de resistencia empleado por trabajadores de la industria siempre que están trabajando de empleados en una fábrica en la que los propietarios directivos son unos tiranos. Se denomina obediencia maliciosa. Es extremadamente efectiva durante un periodo de tiempo. En este caso, los empleados hacen solo lo que se les dice que hagan, ejecutan las funciones que les han sido asignadas, pero nada más. Por ejemplo, si se rompe una máquina, no hacen nada. Si un artículo de la línea de producción está descolocado a medida que se desplaza por la cinta y va a enredarse de cualquier manera, no hacen nada. No consta en la descripción de su trabajo. Cooperan exactamente de la forma en que se les ha dicho. No se hace nada para crear una situación, solo permiten que el proceso siga en curso natural, obediencia total, sin resistencia, y la situación degenera en caos por su propio peso. Es un curso de acción interesante a tener en cuenta. ¿Significa esto poner la otra mejilla? Para nada. Es comprender el proceso de creación manifiesta fuera de la naturaleza, lo que llega a ser
a través del enfoque de pensamiento, se mantiene gracias al enfoque continuado, se mantiene durante tanto tiempo como el propósito lo requiera y el enfoque de atención positiva lo mantenga en manifestación. Cuando se retira el apoyo, regresa al caos, como en el caso del ejemplo anterior. La dirección raramente conoce las funciones exactas, dado que se enfocan en manipular a los trabajadores, a los clientes y a la hoja de resultados. La consecuencia es que hay demasiados pocos manteniendo el enfoque con intento positivo para que la manifestación mantenga su forma. El hombre no creó la naturaleza. En vuestra época, los científicos andan ajetreados modificando la naturaleza. Nunca se preocuparon en averiguar durante cuánto tiempo podría mantenerse la forma de las distorsiones híbridas. Ellas no pueden replicarse a sí mismas a la perfección. Los genes deben ser recombinados y a menudo eso no sucede de acuerdo a logros pasados. Sucede cuando el intento está en armonía con la naturaleza, como cuando se producen flores de gran belleza y de diferentes colores, pero el intento es para ensalzar, no para explotar los procesos de la naturaleza. Muy a menudo los amantes de las plantas trabajan en sus procesos para realizar cambios triunfales. El valor de esta discusión es llamar vuestra atención sobre lo importante que es la intención del grupo que desea cooperar con la creación mientras se enfoca en el marco del nuevo paradigma. Se sugiere considerar a la naturaleza como el ideal. Esto aportaría un punto de partida. ¿Cómo encaja la naturaleza en el conjunto de la creación? ¿Cómo podría la humanidad vivir en armonía con la naturaleza en vez de ejercer control o poder sobre ella? Esto no significa que la naturaleza no pueda ayudar a la humanidad a existir sobre este planeta, pero debería ser una relación de reciprocidad. El futuro implica cooperar con la naturaleza dentro de los principios de las leyes del universo. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Dónde encuentra la humanidad esas leyes que le han sido ocultadas? ¿En el poco tiempo que nos queda? ¿Hay tiempo todavía para estudiar la naturaleza y tratar de recopilar un entendimiento exacto que pueda ser propagado lo suficientemente rápido? Debes recordar que tienes a tu disposición aquello que necesites, con solo pedirlo. La ley de la atracción ya fue mencionada, pero ¿cuántas leyes hay? Menos de las que pensaríais. El número de leyes pertinentes se incrementa en cada nivel dimensional, ya que el aprendizaje de estas leyes y su aplicación permite evolucionar al siguiente nivel, donde hay más que aprender y aplicar a la experiencia. Empecemos revisando estas leyes. Es un repaso porque las habéis olvidado durante vuestra estancia en la experiencia tridimensional. La ley subyacente a la creación es la ley de la atracción. Planteada sencillamente dice: los iguales se atraen. Sucede así mediante el instrumento básico de la creación, el pensamiento. Creo que vuestra Biblia dice: como un hombre piensa, así es él. Si te enfocas en el lodazal de lo malvado, una vez eres consciente del mismo, lo reforzarás. Es importante estar consciente de esto para que podáis retirarle vuestro refuerzo utilizando la segunda ley, la ley de la creación. Así, esta segunda ley, la ley de la creación, se denomina ley de la intención deliberada o determinada. El uso adecuado de esta ley se resume así:
retirar con determinación vuestro miedo y fascinación por la situación maligna, una vez sois conscientes de ella, combinándola con la intención deliberada de hacerlo. No se consigue solo intentando dejar de pensar en ello, solo es posible hacerlo sustituyendo un pensamiento por otro de temática totalmente diferente. En el caso del plan malvado, requiere la inclusión total de todos aquellos implicados. No importa en qué se esté pensando, en tanto y cuanto los pensamientos apoyen el plan. La complicidad implica la creencia de que la intención de aquellos involucrados es para el bien de todos. Quizás ahora podéis ver el poder de la simpatía hacia los afligidos alrededor de vuestro mundo. Esto refuerza la conciencia de víctima necesaria, ya que se trata de una complicidad disfrazada. ¿Acaso no los consideráis víctimas de una guerra, de un desastre natural o de la pobreza? Inspirad profundamente y aceptad vuestra responsabilidad en apoyar sus sentimientos de victimismo. También ellos son responsables de la creación de estas situaciones. Vuestra simpatía no resolverá su miseria, lo hará vuestra premeditada elección de crear un nuevo paradigma de experiencia, retirando vuestro enfoque de atención y trayéndolo hacia crear una nueva experiencia, aportará el cambio mucho más rápidamente que irles enviando ayuda mientras les vais considerando pobres víctimas inocentes. ¿Esto os suena insensible? Desde nuestro punto de vista, lo insensible es, en primer lugar, formar parte de la creación de estas horrendas situaciones. Debéis elegir de forma deliberada poner en práctica vuestro deseo de crear una experiencia totalmente nueva para ellos, a la vez que para vosotros mismos. Cuando elegís colocar vuestra intención más allá de la obra percibida por los 5 sentidos y aplicarla a la creación de una nueva experiencia, estáis retirando vuestro consentimiento y apoyo a la experiencia en la que no deseáis seguir participando. Entonces, estáis utilizando la segunda ley del universo. Recordad, la ley de la creación. Estas son las 2 leyes pertinentes a esta situación. Todavía hay 2 más y serán presentadas para tenerlas en cuenta dentro de esta información, como es adecuado. Es importante que avancemos con las leyes a medida que corresponda. Es importante que vayáis dándoos cuenta de que las leyes del universo son inmutables, no pueden ser cambiadas ni tergiversadas, funcionan sin discusión, independientemente de quién las aplique. Cuando consideréis el plan de malvada intención que os rodea, podéis verlas en funcionamiento. Los iguales se atraen. El alcance de su intención crea situaciones. Sin embargo, hemos intentado que comprendierais que existen matices dentro de estas leyes que permiten que la creación continúe. Se necesita una comprensión y conocimiento del componente fermentador que es el libre albedrío, así como de su uso adecuado. Con ello obtenemos una variedad infinita dentro de la creación y unos resultados de movimiento expansivo. Esperamos que contemplarais las implicaciones de esta información que iluminará vuestro entendimiento, a la par que afinciará vuestra resolución de servir en el equipo ganador.
Capítulo 23. La última vez que tuvimos ocasión de tratar directamente con los que están detrás del complot fue en una situación tipo conferencia. En aquella ocasión se les informó de que había un conocimiento total del plan que pretendían llevar a cabo. Se les dijo que era un intento inútil, pero que era su elección proseguir por la vía que habían elegido, dado que el libre albedrío es como la escopeta cargada del plan de evolución universal. No podíamos hacer nada. Ahora ha llegado a un punto en que su plan es una amenaza real, no porque puedan nunca conseguir el objetivo deseado de un universo galaxia negativo, sino porque pueden crear un caos inimaginable. No toméis esta información a la ligera. Es una situación muy seria. No es culpa de los habitantes de la Tierra, es sólo que este era el planeta con la conciencia y el tipo de manifestación corporal física que mejor encajaba en el criterio ideal para su plan. Esta no es la primera vez que han intentado aplastar vuestro planeta para valerse de él y de los humanos para sus propósitos. Fue hace mucho tiempo, según vuestro cómputo secuencial. Estaban muy adelantados en su cacharrería tecnológica, pero no comprendían a la humanidad, lo que permitió que fueran repelidos o derrotados. Desgraciadamente, la humanidad eligió el uso de la fuerza para hacerlo, y de esta manera enterraron dentro de su psique la creencia de que la fuerza es el recurso que soluciona cualquier asalto a su percibida libertad. En cierta manera, eso os unió a ellos a través de esta percepción. Esta vez creen que no cometerán su error anterior de malentender a su adversario, porque os han estudiado bien, conocen cada debilidad y la explotan para sus fines. Sin embargo, su enfoque se basó en induciros a cooperar en lugar de resistirles hasta que ya fuera demasiado tarde para que pudierais hacer nada. Han preparado planes para saturaros, tanto sensual como físicamente. En concreto, han resaltado la seguridad por encima del riesgo de aventuras, excepto dentro de los paradigmas militares. Por eso ahora tenéis seguros para todas las zonas de riesgo de vuestra reglamentada vida. Tenéis vuestro adictivo sistema de pago de salarios, del cual dependéis, junto con el de la seguridad social. Observad que siempre se escribe en letras mayúsculas, al igual que vuestras referencias a Dios. Vuestros héroes son los deportistas más cotizados o las estrellas de cine. ¿Cómo cuán aventureros son? Los héroes de vuestras películas muestran abiertamente sus drogadicciones y adulterios, junto con vuestro actor presidencial. Recordad, si se os puede rebajar al más bajo nivel en vuestra dimensión, no podréis aprovechar el salto dimensional del cambio de ciclo, sino que pasaréis a un nivel todavía más bajo de vibración. En ese punto, su intención es separar del cuerpo la energía del alma. No pretenden colocarla en otro cuerpo. Es la energía lo que planean utilizar como fuente de poder en la transformación del caos que ellos pretenden causar, de positivo a negativo. Creen que cuanto más baja la vibración, cuanto más próxima al punto de inmovilidad, más maleable resulta. Han llegado a todas estas teorías intentando estudiar la creación a través del proceso de seguir sus pasos hacia atrás, desde la manifestación hasta el impulso creativo. Afortunadamente, en su plan hay muchos errores de cálculo, pero no lo suficientes como para evitar la creación de un gran caos si sus planes progresan mucho más.
Aquí, de nuevo, nos topamos con el gran escollo conocido como libre albedrío, ingrediente clave tanto de haber producido esta situación como de hacer que se autodestruya. Esta llave mágica es mantenida por la conciencia de los seres de este planeta, considerando la situación desde el punto de vista expuesto arriba, hace que parezca un futuro muy sombrío. Miradlo por el otro lado, por el de la creación. Es una perspectiva aventurera, venturosa y positiva. No se mueve mediante planes largos y precisos, sino de un modo fluido y expansivo. Se mueve dentro de una posición creativa que permite el aumento de la experiencia, tanto individual como colectiva, en vez de su supresión y destrucción. Recordad la imagen del estanque. El bando contrario debe controlar las ondas desde el exterior, mientras que nosotros podemos causarles graves problemas de contención utilizando solo una pequeña piedrecilla, un pensamiento de idea mantenida enfocado en la creación. Tenemos aquí dos modalidades opuestas de movimiento dentro de la totalidad de la creación. Ahora, mirando el cuadro general, ¿por qué bando apostaríais? No es que nuestro bando no tenga problemas que resolver, es que poseemos la conciencia expansiva natural que armoniza con la experiencia de vida que se pretende. Incluso, aunque el conocimiento consciente parezca estar atrapado en el sueño, ¿cómo se despierta alguien hipnotizado? ¿No es acaso con un chasquido de dedos? Pero ¿ha de haberse programado previamente ese detonante? No necesariamente. El detonante que ellos tienen planeado es la repentina comprensión por parte de la masa del aplastante control que sufren una emoción que proyectan alimentar con gran entusiasmo. Así pues, hemos estado ocupados activando esta comprensión de forma lenta y gradual para no alertarles del perjuicio que se está haciendo al detonante que tenían planeado. ¿Recordáis el efecto del centésimo mono? Es un despuntar lento y creciente de comprensión dentro de la conciencia de masa hasta alcanzar la conciencia de un nuevo concepto, y entonces lo sabrán todos. ¿Adivinan qué? Estamos desarmando su activador. ¿Sois conscientes del despertar que está ocurriendo ahora? Esperabais un descubrimiento repentino, en tanto que lo que estamos llevando a cabo era lo opuesto. Planeamos nuestras propias sorpresas. ¿Es recompensante o divertido? ¿Cómo expresaríais vosotros estar en el lado ganador y saberlo? Ahora es el momento de empezar a preparar el próximo paso en el proceso del nuevo enfoque para despertar la conciencia de vuestros habitantes planetarios. Un nuevo paradigma de experiencia. ¿Cuán rápido se moverá la refriega? No os preocupéis por esto ni un minuto. Haced solo vuestra parte y todo entrará en juego justo a tiempo. Cuando se complete la primera grieta en su plan, las cosas mejorarán con rapidez. Recordad, tan solo que no es que seamos ineficaces, es solo que debemos atenernos a jugar el juego según las reglas que garantizan el éxito. Para nuestros oponentes no es así. Tened presente que el Creador debe conservar todos sus fragmentos, incluso aquellos que reconocemos como nuestros oponentes. Él no puede dejar de cuidar ninguna parte de la totalidad de su ser. Observar que cuando nos referimos al Creador en estos mensajes utilizamos la forma masculina.
es tan solo porque crear es un atributo del enfoque masculino, en tanto que la matriz o la capacidad de contener la creación, la función masculina, se considera un atributo femenino. Gracias a esto tenemos la descripción del creador masculino y de la madre tierra. Efectivamente, está equilibrado en plenitud de experiencia. Nos gustaría que las mujeres de la tierra comprendieran esto y encontrasen pronto su equilibrio en ello, que estos destellos de comprensión sean bendiciones mientras seguís cumpliendo vuestros compromisos dentro de este maravilloso acontecimiento. Seguid perseverando. Capítulo 24. Dentro del ámbito de esta información, os proporcionamos el marco básico para el movimiento subyacente de cómo ayudaros a encabezar las ondas del cambio que se extenderán hacia afuera a través de la conciencia de masa. Recordad que cuando la piedrecita golpea el agua, las primeras ondas que surgen podrían parecer insignificantes, pero en los momentos siguientes se van moviendo hacia afuera en círculos concéntricos cada vez mayores. Este proceso funciona bien cuando las aguas del estanque están quietas. La conciencia de masa está efectivamente adormecida en quietud mediante la metodología empleada por los planificadores de esta situación. Eso no incluye a algunos implicados en escaramuzas de guerra, pero si consideramos la totalidad de millones de seres sobre el planeta, debéis recordar que hay muchos a los que no llegan los medios de comunicación y que ignoran totalmente este drama. Por tanto, la superficie del conocimiento consciente de la masa todavía permanece quieta. Por ese motivo, es imperativo que cumplamos ahora nuestro objetivo de intercalar nuestros cambios en el conocimiento individual de personas clave. Los cimientos soterrados de nuestro proceso de construcción es el cambio lento e indetectable de los patrones de pensamiento en cada individuo que entra en contacto con este conocimiento. Los programas de debate por la radio, así como la información de apoyo disponible en Internet, están causando impacto junto con el material adicional, tanto impreso como audiovisual, para aquellos que todavía tienen que comprender y procesar totalmente la información para el despertar. Este formato alcanza a incontables individuos que ya albergan esta información en sus niveles conscientes y subconscientes de la mente. En la secuencia de acontecimientos, su grado de negación a nivel consciente no es importante en estos momentos. La información está ahí para ser recordada cuando alguna noticia u otro suceso en su experiencia active el recuerdo. Internet llega a todo el planeta y el vertiginoso aumento de interés por la información disponible es una medida de la avidez por este conocimiento y un pequeño indicativo de lo que está ocurriendo. Tengan en cuenta que si uno de los presentadores de debates cesase su participación, habría un suplente presente y ya operativo. A los voluntarios se les conceden todas las oportunidades, pero los suplentes están observando sin intervenir, no sólo a la espera, sino ya en posición. Lo nuestro no es una operación chapucera y mal concebida, ni desconocíamos la forma en que la oposición ha enfocado energía para trazar sus planes y llevarlos a cabo. Al observarlos, eran planes en preparación, por lo que era posible cualquier posibilidad de poner fin a su tentativa de etapas previas. Efectivamente, una partida de ajedrez
de gran magnitud ha estado jugándose desde hace mucho tiempo, según vuestro cómputo. Ahora estamos en la cuenta atrás de los movimientos finales. Comprender el marco básico del plan incluye ver vuestra parte al inicio de esta fase como contenida dentro de la acción de la primera onda, aportar un cambio a una conciencia de masa que abarca millones de puntos de conciencia individual por parte de un pequeño grupo de conciencia grupal enfocada, es efectivamente una onda diminuta. Lo que marca la diferencia es el aspecto de enfoque, especialmente cuando este enfoque está en armonía con el propósito subyacente del Creador. A medida que este enfoque abarca un grupo cada vez mayor, la onda se hace también más y más grande, solo porque se haya alcanzado la superficie del estanque de conciencia de masa de los habitantes del planeta. Eso no significa que se haya alcanzado el nivel de la superficie en el estanque de conciencia del propio planeta. El nivel de conocimiento de la conciencia de la Tierra es una historia totalmente nueva, que nunca ha sido explorada por la humanidad en este estadio al que os referís como la actual ola de civilización planetaria. Hace mucho tiempo se lo conoció y comprendió a niveles que podrían ser llamados sacerdotales, pero la información no se difundió, de igual manera que existen los que vosotros llamáis seres de sabiduría que trascendieron la experiencia tridimensional y que están dedicados a la tarea de ayudaros en este proceso. Hay también puntos focales de conciencia que sirven a este propósito a nivel planetario. Son totalmente conscientes de esta situación y todavía no han hecho uso de su saber. Lo que vosotros percibís como influencias envolviendo a la propia Tierra son, por ahora, tan solo las reacciones normales a los patrones tergiversados surgidos del enorme abuso aplicado a vuestro centro de operaciones. Si la acción en la conciencia de masa no hace surgir los cambios deseados, una piedra de diferente origen ondulará ese estanque de conciencia y habrá movimiento en ese nivel que no será agradable a los habitantes de la superficie. Desgraciadamente, ese nivel de conocimiento es desconocido por los individuos humanos y, por tanto, todos experimentarán y sobrevivirán o no aquellos acontecimientos mediante su propia intuición sobre la localización que les es adecuada y los movimientos globales dentro de los acontecimientos a medida que ocurran. Todavía es posible revertir el abuso planificado de los habitantes y del planeta sin ese nivel de participación. Como podéis ver, al seguir estos mensajes, existen múltiples niveles de implicación en esta situación y apenas si hemos rozado la superficie. Nuestro plan no es abrumarnos con información, sino simplemente proporcionarnos la que os servirá para comprender que no estáis desamparados, sino que tenéis pleno apoyo, a fin de que la oportunidad de trascender gracias a los ciclos os sea totalmente disponible. No es necesario que toda la humanidad reciba esta información para que puedan participar en este momento de vuestro tiempo. La mayoría ni siquiera lo consideraría. Esto es para aquellos que están abiertos a ello y que se sienten reconfortados al saber que sus esfuerzos son conocidos y apoyados. Muchos han seguido adelante con sus misiones sin saber por qué o cómo llevarlas a cabo, pero han aprovechado la oportunidad y han continuado porque había una sabiduría
de que era eso lo que tenían que hacer. Eso es realmente valor, que no pasa desapercibido en el recuento final de este esfuerzo. Bendiciones para todos aquellos que leen y escuchan y tienen en cuenta esta información, porque está ofrecida con el enfoque de amor, dentro del cual está el origen de esta oportunidad a través de la experiencia. Capítulo 25. Ahora que estamos empezando a alcanzar un nivel de comprensión del formato básico, que es el fundamento de vuestro enfoque cooperativo dentro de la perspectiva mayor, es posible abarcar más niveles de información. No se trata de niveles en la actividad física, sino en la zona más importante de utilización del pensamiento creativo. En la medida en que sois un fragmento enfocado de la conciencia del Creador, llegó el momento de que empecéis a cumplir vuestro propósito de expandir el uso del concepto holográfico que ha sido el vehículo de vuestro viaje en la experiencia tridimensional. Este no es un proceso previsto para agobiaros o causar resistencia en vuestra conciencia. A niveles más profundos ya conocéis estos conceptos y os parecerán totalmente familiares siempre que os relajéis y vayáis siguiendo la formulación del texto. Este empezará a estimular el proceso interno de rememoración. Es dentro de vuestra comprensión que un fragmento de un todo puede, a través del proceso holográfico, representar al todo. La proyección de luz a través del fragmento permite reproducir la ilusión de la totalidad de la cual proviene, de manera que la naturaleza del todo pueda ser conocida. Si este es el caso, entonces vosotros sois una imagen del todo del cual fuisteis proyectados. Si esto es cierto, ¿cómo puede haber diversidad en lo que veis a vuestro alrededor? ¿Acaso este no debería ser un mundo de réplicas exactas? Si el origen del todo replicado estuviese limitado a un foco de experiencia, entonces eso podría ser cierto. Sin embargo, si la totalidad de ese origen es multidimensional y dentro de su estructura mantiene la potencialidad de múltiples puntos focales de propósito, entonces cada fragmento proyectado utiliza ese campo ilimitado de posibilidades. El pensamiento proporciona la movilidad que permite a la creación fluir a la manifestación. El pensamiento tiene el potencial de pensar dentro y sobre sí mismo. Esa es otra manera de describir el libre albedrío. Así pues, esos niveles añadidos de actividad posibilitan que esté presente una variedad infinita. Ahora bien, si esto es cierto, entonces, ¿por qué cada fragmento no es totalmente diferente? Fuisteis creados a imagen y semejanza de lo que os proyectó a la existencia. Aquí se ve en funcionamiento la ley de la atracción de los similares, aunque diferentes. Si estuviera ausente, no existiría el intercambio de pensamiento y la creación sería tan solo un campo infinito de diversidad desconectada entre sí. Incorporad aquello que vosotros llamáis inteligencia, que no es más que pensamiento pensado dentro de sí mismo y observándose a sí mismo, observarse. Una actividad en espiral. El pensamiento enfocado se piensa hacia afuera en manifestación. Esto implica
una ralentización de la tasa vibratoria del pensamiento extendido a un nivel más bajo en el cual se pueda contener su intención de propósito. En este punto, el pensamiento manifestado no puede ya percibir su origen, está en un estado de conciencia pensante que puede ahora percibirse a sí misma y al entorno que la rodea. En vuestro lenguaje no puede recordar con claridad la naturaleza de su origen, ya que lo ha olvidado. Dado que es pensamiento proyectado, debe mantener su conexión a fin de permanecer en manifestación. Dado que la proyección holográfica es un proceso de expansión de movimiento del pensamiento hacia afuera, la inclinación natural es seguir al movimiento hacia afuera mediante el uso, en este escenario, de sus herramientas sensoriales para pensar, entre paréntesis, observar. Efectivamente, podríamos seguir con volúmenes de libros para cubrir el principio de la historia de este planeta y la crónica de sus habitantes, pero eso nos alejaría demasiado del propósito de este mensaje. La cuestión es ayudaros a daros cuenta de que el pensamiento pensado en y sobre sí mismo es experimentado comúnmente por vosotros, porque es exactamente lo que vosotros sois. Mediante la elección creáis experiencias diferentes. A través del pensamiento y de la elección, cada individuo experimenta de forma diferente situaciones compartidas colectivamente. Este es el flujo natural de la creación dentro de sí misma. Esto suena idealista cuando examina la situación actual que os rodea, cuando múltiples seres humanos, extensiones de pensamiento de puntos focales dimensionales más elevados, experimentan interacciones. Entonces, se desarrollan diversos patrones combinados de pensamiento. Cuando están en movimiento, estos patrones de pensamiento son similares a vuestro proceso de respiración, se expanden hasta un cierto punto y luego se relajan y contraen, regresando primero a un estado de tensión. Cuando estáis implicados directamente en el proceso, experimentáis polaridades positivas y negativas, o por lo menos así lo denomináis vosotros. Es un proceso lento en espiral, igual que el proceso respiratorio fue pensado para ayudaros en un proceso lento en espiral. Si estos son los parámetros de la experiencia, entonces podéis empezar a percibir que la fase de contracción-relajación en este momento de experiencia del planeta no está en un estado normal. Ciertamente está muy distorsionada. Vuestra supuesta libertad de pensamiento en el proceso de elección ha sido violada. Hay muchas capas de pensamiento distorsionado, experimentando contracción, que se han saltado el punto de tensión que normalmente posibilita el retorno al modo expansivo. Afortunadamente, ahora podéis extender esta comprensión sobre la experiencia planetaria. Si lo hacéis, veréis que a fin de que el retorcido plan pueda cumplir su momento de inicio, utilizando el caos planeado, que es su campo de oportunidad para provocar un cambio de polaridad, deben permitir que se alcance el punto de tensión. Su idea es conseguir esto sofocando la mayor parte del conocimiento consciente de este planeta a través de la mayoría de sus habitantes. Esto se ha planeado para que coincida con el final o el giro hacia un mayor ciclo creativo en esta galaxia. Su mayor debilidad radica en su coordinación y metodología, puesto que la contracción de conocimiento más allá de la norma universal
cuando está colocada en un punto de descanso momentáneo, ofrece la oportunidad de una expansión reactiva de proporciones considerables. Detonantes colocados cuidadosamente dentro de este conocimiento contraído pueden garantizar esta expansión. Bienvenidos al lado ganador. Enfocad y manifestad realmente